Ingeniero, emprendedor y gestor universitario. Nació en Montevideo el 2 de junio de 1962. Con padre ingeniero, una gran facilidad en esta área y el consejo de un mentor, su camino estuvo claro desde el comienzo. Fue un activo militante estudiantil e integrante de la democracia cristiana. Yo soy de la famosa generación 83. En el 81 entré a la UDELAR y viví todo el proceso de ingeniería. Fui consejero de la CFEU en el 85 hasta el 87. Conocí la vida de la militancia gremial, sobre todo en aquella época. Su vida profesional comenzó emprendiendo y en la búsqueda de desafíos vivió muchos años en el interior del país. Trabajé en la industria, fui a vivir a Paysandú, a una industria textil. Antes de eso tuve una empresa que hacía servicios de ingeniería y automatización, generalmente para las autopistas, después para textiles y algunas otras industrias del país. Tomé la decisión de integrarme al staff de dirección de Pailana. Trabajé 7, 8 años allá. Fue decano de ingeniería y realizó un gran trabajo en gestión universitaria. Me dediqué a la academia en la Universidad Católica, de donde llevo 17 años. Está casado hace 33 años y es padre de 2 hijos. En algún momento tocó la guitarra y su refugio es Punta Colorada. Hoy es el ministro de Industria, Energía y Minería. Omar Paganini nos cuenta sobre su vida, sus desafíos y cómo el reinventarse forma parte de su ADN. Omar Paganini, hoy un placer. Hoy pensaba, nos conocemos hace más de 16, 17 años cuando fuiste mi decano en la Facultad de Ingeniería, años A. Ya vamos a charlar un poco de eso y vamos a estar hablando un poco de lo que hablábamos hace un ratito, de esto de reinventarse. Entonces, para arrancar, te invito a que me cuentes dónde te agarro hoy, en qué momento de tu día te agarro hoy, qué está pasando hoy, así si tuvieras que definir en qué momento estás ahora, hoy, presente, en qué te agarramos. Bueno, me agarrás en mi oficina del Ministerio de Industria, atajando diversos penales en muy diversos temas que tiene la cartera de Industria, desde participación en algún evento internacional en nombre del Uruguay, hasta, para poner un ejemplo en la otra punta, negociación con los vendedores de nafta sobre las nuevas reglas del mercado de combustibles del Uruguay el año que viene. Tu viejo ingeniero, tu madre doctora, tu abuelo ingeniero. ¿Fue convicción, decisión, seguir un legado? ¿Qué fue eso de seguir ser ingeniero? Fue un tema. En realidad mi otro abuelo médico, así que una familia de médicos de un lado y ingenieros del otro. Y mis hermanos, uno ingeniero, el otro médico y yo ingeniero. O sea que se ve que de alguna manera en la sopa nos daban este tipo de cosas. Una de profesionales. Y no fue una imposición, pero claramente uno mamó cosas y las vivió. Mi hija estudia psicología y mi hijo se dedica al arte, con lo cual se ve que en casa no pasa lo mismo. ¿Cómo fue esto de estudiar ingeniería hace 40 años? A ver, yo tuve toda una historia de que en realidad no sabía bien a qué dedicarme cuando estaba en cuarto, quinto. Un psicólogo muy amigo, Pablo Gelsi, me ayudó a tratar de entender. Me acuerdo que después de varias vueltas de tuerca me dice: vos tenés una cabeza para ingeniería, no des más vueltas, no la compliques más. Yo tenía la preocupación en aquel momento del servicio, un poco influido por mi participación en los movimientos de los jesuitas, sobre todo, el tema del servicio, de que por la ingeniería no hacía servicio. Y la verdad es que claramente tenía el talento para hacer ingeniería y la cabeza más para ese lado, más. Militaste, ¿no? En la época de facultad militaste. Claro, más matemática, pero siempre me interesó la cosa pública. Entonces, entré en ingeniería en el 81, había que hacer cola para dejar la cédula, te palpaban si veían que tenías algún bulto en la cintura. Te juntabas de a más de 3 en el corredor, venía un señor y te separaba. Que era una época de la dictadura todavía fuerte. Acababa de salir el no, era marzo, de 3 meses después de que había salido el no, 4 meses después, el régimen estaba pensando qué hacía, pero seguían todas las medidas de control que teníamos y todo el mundo estaba muy calladito. Y yo estudiaba matemáticas sobre todo, porque el primer año de ingeniería es matemáticas, pero todo en aquella época, que era toda la parte abstracta primero, que te generaba todas las dudas vocacionales a uno el más convencido, como era yo. El viejo plan de ingeniería, digamos. Viejo plan, me acuerdo que hasta tercero no tenías ni una materia
que tuviera que ver con aplicar tecnología, todo era generar conocimiento teórico sobre la física y la matemática. Y alguna cosa más, pero ese era el eje. Y al mismo tiempo muy interesado por la salida de la dictadura, la democracia, los problemas sociales también, la pobreza, en fin. Y además con el ingrediente jesuita en el asunto, o sea que era una mezcolanza interesante la mía de aquella época. Ebullición. Siempre me interesó además la política, la historia. Mi profesor de historia de cuarto, Mario Dota, que lo recuerdo con mucho cariño, me decía que yo estaba equivocado, que tenía que estudiar algo humanístico porque yo sabía mucha historia. Bueno, la cuestión es que era una época efervescente también. En el 82, el 83 y el 84 fueron años brutales de reorganización de la gente, aparecieron los movimientos estudiantiles, el canto popular, todo, y uno estaba como nubilado por todo eso, muy, muy encantado por todo lo que estaba pasando. De mi generación, yo diría que fue la generación de recuperar la democracia, no de hacer la revolución como había sido la generación anterior. Che, y ahí al poco tiempo, cuando te graduaste, te toca, no, decidiste esto de proyectos de ingeniería, te fuiste a vivir al interior, ahí, que creo que es capaz que tu primera experiencia de emprender o de armar algo propio. Sí, yo me puse a trabajar en cuarto de facultad. Okay. En nivel, en una empresa que está todavía instalando sistemas telefónicos, reparando, configurando. Me acuerdo que creo que instalé el primer fax en Uruguay, una cosa que nadie sabe qué es hoy, un fax. Y me acuerdo que mi jefe dijo, esto no lo va a comprar nadie. Y a las 3 semanas no dábamos abasto de instalar faxes, que eran muy fáciles de instalar, no era por ingeniero, pero yo hacía trabajo de técnico y estudiaba. Y bueno, de a poco me fui entusiasmando y largué mi empresa propia con una oportunidad que me dio la industria textil, donde había oportunidades de, llamémosle, automatizar procesos con tecnología electrónica, y ahí eso me entusiasmó mucho. Me dieron la oportunidad, yo estaba muy joven, con unos amigos, de armar una empresa de servicios de ingeniería. Trabajamos para varias de las laneras topistas del momento, y después en algunas otras industrias, y después afuera también, en Argentina, en Estados Unidos, muy en un sector vertical que era el textil y la electrónica aplicada al textil, y la computación en la fábrica, el SCADA, el monitoreo de procesos. ¿Y qué hay de ese Omar del 88, 90? ¿Sería eso más o menos? No, del 90 al 95. 90-95. ¿Y qué hay de ese Omar emprendedor hoy? ¿Qué queda de ese Omar de los años 90? Queda mucho cariño por los emprendedores y mucho valor de lo que es emprender. Y también un montón de aprendizajes y de cicatrices de las cosas que hiciste mal. Porque en un momento, en el 95, 5 años después, yo seguía remando una empresa que sí funcionaba, que tenía empleados, que pagaba sus cuentas, pero que daba un esfuerzo enorme y te dejaba muy poco. Y era una empresa de servicios, lo que vendía era el servicio. Horas hombre de muchachos que sabían de tecnología, pero que no habían sabido transformar eso en un capital que pudiera escalar. Básicamente, escalar. Y en ese momento me contrataron en Pailana, en Paysandú, y me tentó la posibilidad de hacer carrera gerencial en una industria grande. Era natural que me ofrecieran esas cosas, me habían ofrecido antes cosas parecidas, porque eran los clientes de uno, ¿no? Entonces, en algún momento te dicen, venite a trabajar con nosotros, que queremos talento dentro de la fábrica, yo qué sé, o no talento, no sé, eso que lo evalúen ellos. Pero, queremos algo distinto a la fábrica. Y me puse a hacer una carrera de management. Durante mi experiencia en proyectos, había aprendido algo de gestión empresarial a los tumbos, desde cosas insólitas como te crece el negocio y perdés plata, y por qué si crece el negocio y perdés plata, y bueno, porque toda la plata que ganás la estás reinvirtiendo en un negocio y no tenés capital suficiente para poder crecer. Bueno, todas cosas que uno aprende sobre la marcha, de manejar gente, negociar contratos, que salían todos en contra nuestro, en fin. Hasta que me metí en Pailana, hice carrera más gerencial ahí, me fui a vivir al interior, fue toda una experiencia distinta. Eso fue un primer o segundo reinvento. Y después, ahí te llevo un poquito más adelante, te metes en el mundo más académico, te vas a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica,
y en esos años que tuviste, que fueron unos 10 años como decano más o menos, en total, 9 años, la reconvertiste. Se podría decir que agarraste una facultad de ingeniería bastante pequeña y cuando te fuiste lograste hacer un giro o apalancarla. ¿Cómo fue ese proceso? Que larguísimo, pero ¿qué cosas, hitos pensás que fueron claves en ese proceso? Esa fue la segunda reinvención. Sí, la verdad que lo clave puede haber sido armar un buen equipo. Armar un buen equipo, tener empoderamiento de parte de la dirección de la universidad, y traer gente joven y con formación académica fuerte. Justo había una oportunidad porque había 4 muchachos jóvenes que habían terminado su doctorado en UDELAR y que no estaban pudiendo crecer ahí. Y me los traje a los 4 y armamos el primer grupito de excelencia académica dentro de una facultad que hasta ese momento daba clases, pero no hacía investigación, no hacía proyectos de ingeniería. Tal vez alguna parte que sí, una parte que no quiero ser injusto, había cosas buenas adentro también. Por supuesto, siempre las hay. Fue la segunda cosa que diría que es importante. Cuando llegué, uno de los problemas más grandes que había era de liderazgo. A los que estaban, darles una línea de trabajo de desarrollo clara también ayudó para que los que estaban valiosos se pudieran desarrollar, y recuerdo con bastante cariño, digamos, a todo el grupo de informática, que vos eras alumno ahí. Sí, de acuerdo. Enseguida, en realidad ellos fueron gran soporte de que yo pudiera desarrollar algo ahí adentro. Entonces, con la gente nueva que metí en ingeniería eléctrica y la gente de informática, la facultad se cambió. Se discutió mucho, nos peleamos bastante, pero la gente quería hacer las cosas bien porque había una esperanza de un cambio. Eso también se lo debo, capaz, a las autoridades de la universidad, que dijeron, bueno, vamos a comunicar que acá viene algo bueno. Y ahí después redoblaste la apuesta y te vas como vicerrector administrativo, o sea, un cargo que normalmente uno lo pensaría para un contador, un economista, un financiero. Te vas vos como ingeniero a atacar un área de la universidad que típicamente está más orientada a los números, digamos, a las finanzas. Sí, bueno, la finanza, la planta física y los sistemas, había para todo ahí adentro. Era más el gerente general de la universidad, por decirlo de alguna manera sencilla. No es así en las universidades, porque la vicerrectoría académica pesa mucho, ¿no? Pero la vicerrectoría administrativa es el que hace andar las cosas. Y yo qué sé, sí, fue otra cosa. Yo ahí junté cosas que ya había aprendido en la Facultad de Ingeniería con cosas que había aprendido en Pailana, más de management. Y también siempre tuve esa visión de las organizaciones como, digamos, como cuestiones con sus propias reglas internas. Organizaciones grandes tienen, por decirlo de alguna manera, política interna que hay que saber manejar, tienen liderazgos que hay que arbitrar, negociaciones que hay que hacer. Eso también en una fábrica lo tenía, con otra cultura distinta, pero lo tenía. Fue como juntar varias cosas, esa etapa. Pero era una etapa que, te voy a decir la verdad, no me fascinaba mucho. Y porque ahí después, después de eso también, que fue una época que me consta que sí, que fue como así de inflexión, te fuiste a rearmar otro proyecto que fue el retransformar o el refundar la Escuela de Negocios de la Universidad Católica a lo que es hoy la UCU Business School. Lo que pasó es que había la oportunidad de desarrollar la Escuela de Negocios, que sí me resultó un proyecto muy atractivo en ese momento. Y me subí a ese carro con mucho entusiasmo, pero duré poco en ese cargo. Ya vamos al cambio de ese. Una cosa de tu paso por la universidad, que fueron un montón de años, la docencia, ¿cómo se inserta en todo ese proceso? ¿Qué importancia tuvo la docencia o tiene para vos la docencia? Bueno, depende de la etapa. En la Facultad de Ingeniería tenía mucha importancia. Después, cuando fui vicerrector administrativo, lo empecé a extrañar. Mantuve algo de docencia todo ese tiempo. Ahí tratamos de armar algo contigo, capaz que te acordás. Por supuesto. Los viejos seminarios aquellos. Y después, cuando en la Escuela de Negocios me entusiasmé mucho con el método del caso, que es una docencia para adultos, muy basada en discutir casos, en este caso los casos de Harvard, que fue una de las cosas que es importante tener en una escuela de negocios. Y es otro tipo de docencia, no es la docencia de ingeniería, llamémosle más de matemáticas o física más abstracta, más de pasar por modelos y por abstracciones, y mucho más ir a
a conceptos de negocios, a temas de negociación, a temas de estrategia. Y me entusiasmé mucho en esa etapa con la docencia, pero siempre fue, toda esa trayectoria, una actividad, pero no la principal, porque cuando uno está gestionando la universidad, las decisiones son más de gestión. Pero le das Ahora importancia a la docencia como una cosa en tu vida que te inspira, que te llena, que te motiva, que te da satisfacción. sí, le doy mucha, y ahora lo extraño bastante, la verdad. ¿Y por qué ahí en la cresta de la ola, cresta de la ola en el buen sentido, digo, la UQ Business recién refundada, digamos, creciendo, edificio a edificio nuevo, un local nuevo que va a tener la universidad a inaugurarse en breve? ¿Qué es lo que te mueve a decir, acepto el desafío de tomar la cartera del Ministerio de Industria, Energía y Minería? Yo lo veo como, bueno, no, la verdad, yo estaba bastante comprometido con el proyecto de Luis, y es muy difícil decirle que no al presidente cuando te ofrece un cargo de primera línea como este. También lo veo como una síntesis de muchas cosas. Lo veo como una síntesis de mi etapa emprendedora, de mi etapa industrial, de mi etapa académica, y de la escuela de negocios, todo junto, desde capacidades más de manager que pude haber adquirido, capacidades más de pensar el desarrollo del país, que siempre las tuve y me preocupó la cosa pública, también de la etapa de militancia inicial, aunque militaba en otras tiendas. Entonces, como lo veo como una síntesis, se juntan muchas cosas que fui yo antes en una oportunidad que es la de dirigir para el país todo un área de la producción, ¿no? ¿Y qué tan difícil fue esa decisión? No fue difícil la decisión. La decisión era imposible decir que no. Ok, está bueno eso, porque a veces normalmente uno dice, la decisión es complicada, No, las decisiones complicadas mías fueron irme a Paysandú y volver de Paysandú. Fueron las complicadas. El resto se fue dando. ¿Y cuál es tu principal desafío a nivel personal y profesional hoy como ministro? Es decir, ¿cuál es el principal desafío al que me enfrento día a día? Bueno, yo te diría que el principal desafío es dejar alguna huella. Va a volar el final sobre eso, me encanta que vayas a ese punto porque... Que pase algo. Lo que estamos diciendo, que pase algo, que no sea solo administrar, que sea también gobernar. Como dice Luis, tenemos que estar para más que administrar. Administrar es importante, pero gobernar es lo que queremos. Y gobernar es transformar. Poder generar semillas de cambio y de proyección. ¿Y qué tan posible eso es en el ámbito público versus tu experiencia privada? ¿Qué tanto de lo privado te apalanca o te ayuda en tu gestión más pública? Es bastante diferente, pero no diría que es más fácil o más difícil. En la actividad pública hay muchísimas restricciones, pero yo creo que cualquier organización grande arriba del todo tiene también muchas restricciones. O sea, si vos tenés una pequeña empresa, probablemente podás tener mucho margen de maniobra en lo que hace a tus decisiones en la empresa, pero eventualmente dependés 100% del mercado, de tus clientes. Que estén o que no estén, que te pidan una cosa o te pidan otra. En una organización más grande vos empezás a tener todas las restricciones internas también, de, bueno, la inercia que tiene la organización, la gente que tiene adentro, lo que se viene haciendo, lo que hace bien, lo que hace mal, lo que hace más o menos, los recursos que puede tener o los que no tiene. Y no es cuestión de chic-chac, me llego y cambio todo. Y a medida que subís en una estructura social, en el Estado todavía más, porque tenés además toda una serie de restricciones legales, todo lo que haces es público. Estoy hablando contigo y me está preocupando alguna cosa que dije, porque dicen, esta le va a ver a alguien y se puede enojar, porque ahora sos autoridad y sos responsable en nombre del gobierno de lo que haces y dejas de hacer. Tomás una decisión y tenés que ser capaz de ir a aplicar al Parlamento, como es normal que me ha pasado. Todo queda escrito en un expediente, entonces en ese sentido es más difícil que en la actividad privada. En la actividad privada, yo siempre lo digo, al abogado lo llamás para hacer un contrato cuando tenés un juicio, pero la decisión la tomás todos los días. En la actividad pública, el abogado lo tenés al lado siempre diciendo, vamos a ver lo que escribís si está bien escrito desde el punto de vista legal. Y esa, más allá de la diferencia de lo público y privado, que está buenísimo el punto que haces, ¿lo sufrís esto? ¿Es algo que sufrís, la exposición más pública que tiene tu cargo? No. En algún momento, sí, un poco me angustia, te digo, mis momentos de estrés son vinculados generalmente con la parte más pública, sí.
O sea, cuando tengo que salir públicamente a hablar, o cuando voy a ir al Parlamento, o cuando me van a hacer una entrevista, eso me estresa más que el día a día, pero también hay momentos de estrés vinculados con la toma de decisiones por la responsabilidad que implica. O sea, tú tenés que cambiar una regla de juego en un mercado, sabés que eso afecta a algunos en algún sentido, y eso también te produce... O sea, es más el impacto que tiene lo que haces o dejas de hacer en este cargo, pero no por ser privado o público, sino porque este es un cargo de gobierno del país. Estás casado hace 33 años, hija de 20, varón de 17. ¿Cómo viven ellos esta exposición, este cambio tuyo más al mundo público, esta reinvención que vos hiciste de tu carrera? ¿Cómo los afectó? Hay que preguntarle a ellos, es que evidentemente les cambió la vida a ellos también. Les cambió a veces porque me ven menos, otras veces porque me ven más cansado. La pandemia de alguna manera ayudó, porque estamos bastante tiempo en casa. Ahora no estoy en casa, pero hago mucho Zoom de casa, y ellos también, entonces estamos un poco más juntos que lo que hubiéramos estado si no hubiera habido la pandemia. Además de que todas las misiones oficiales al exterior están suspendidas, y la lista de invitaciones se aumenta cada vez. O sea que Todavía no vieron lo peor, digamos. Todavía no vieron lo peor, exactamente. Y tampoco vieron lo peor en el sentido de a quién le pega la oposición en los medios, que todavía me están pegando un poco porque no me conocen mucho. Lo cual no les pasa a las figuras más políticas que tienen el gobierno. En estas decisiones que has ido tomando, ¿sos de tomarte tiempo para pensarlas, de tomarte unos días y decir, pienso un poco? ¿Tenés lugares o momentos para parar y pensar? Sí, tengo, sí. No sé, no me definiría como, no sé cuán reflexivo soy o no soy. ¿Y Punta Sí, Colorada tengo, lo usás para eso o no? ¿Para parar y reflexionar? Punta Colorada siempre que puedo voy, lamentablemente a veces voy para pasarme enganchado en un Zoom o por teléfono, pero sí, sirve para eso. Después la ducha también sirve para eso. Che, tengo ahí atrás la guitarra, tengo la guitarra ahí atrás, tocas guitarra y también te inspirás en el sentido, o sea, ¿lo haces como hobby para disfrutar un poco, tener actividades que te disfrutás o no? La verdad que me tenés muy, muy estudiado. No. Tengo guitarra y no la toco desde que soy ministro. Desde que sos ministro, bueno, tampoco hace tanto. Antes la tocaba más seguido, además Lucía toca y canta. Mirá qué bueno. Pero tenemos dos guitarras, una en Montevideo y una en Punta Colorada. Pero eso funcionó bien hasta que me hice ministro, después se complicó un poco. ¿Cuál sentís que han sido, si mirás para atrás, con toda la gente que compartiste todos esos proyectos, todas estas reinvenciones que tuviste vos a nivel personal, pero que también llevaron a otros a reinventarse, a cambiar, a girar en su rumbo? ¿Cuál sentís que han sido tus huellas que has ido dejando en común, digamos, ¿no? Seguramente fueron muchas, pero las más recurrentes o las más comunes, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, creo que en la Católica hicimos cosas, no diría sino hicimos cosas que todavía perduran y que están buenas. Creo que la Facultad de Ingeniería de la Católica no es para nada lo que era, es algo mucho más potente. La Escuela de Negocios, el camino que arrancó y que sigue, creo que es bueno, y que esas son huellas. La universidad como tal no depende. Toda la gestión como vicerrector, bueno, no fui yo, fueron muchos los que participamos, ¿no?, en hacer que la Universidad Católica se crezca y se sostenga y sea sustentable y mejore su planta física y todo eso. Eso me parece que está bueno, pero es un poco más esperable, digamos. Creo que después, acá en el Ministerio, espero poder dejar algunas huellas, tanto en el sector de la energía como en el sector de la innovación, de los medios audiovisuales, de la creación de contenido, de la industria, llamémosle, creativas. Tengo muchos planes, vamos a ver cuáles se pueden concretar, atraer al mundo de punta del Uruguay y acercar al Uruguay al mundo de punta, hablando de punta de la tecnología, de la innovación y demás. Pero esos son proyectos. Que haya dejado para atrás son más lo que te dije. Tengo buen recuerdo de los emprendimientos en la época inicial de proyectos. Creo que hicimos cosas valiosas en aquella época. La empresa siguió funcionando después que yo me fui y después se reconvirtió más en una empresa de ingeniería más clásica, pero todavía existe hoy. O sea que ahí una huellita hay. Y bueno, y después la familia, evidentemente, espero que muchas huellas ahí, en el sentido de buena educación
buen entorno de vida además para mi esposa y para mis hijos. Educación para mis hijos, aclaro por las dudas, la que me educa mi hermano. Che, y mirando para adelante y para cerrar, estás, el año que viene cumplís 60, ¿no? Sí, señor. ¿Qué te imaginás para lo que viene? Tu cargo es con fecha de fin, digamos, porque termina cuando termina el gobierno. ¿Qué te imaginás después? ¿Qué Omar te imaginás después? No me imagino mucho. Mi cargo es con fecha de fin máxima, puede tener una fecha de fin anticipada, por condiciones propias y externas, porque no sabes en un contexto político cómo funcionan los gabinetes. Claramente esto me ha dado una visión del país, sobre todo, mucho más amplia que la que tenía. Seguro que va a haber muchas oportunidades de hacer cosas, tanto a nivel público como privado, y no tengo una decisión al respecto. Siempre me imaginé, cuando agarré este cargo, que después venía alguna actividad de desarrollo más privado, con algún emprendimiento que pueda aparecer. Me gustaría emprender a los 60, no tengo ningún problema. Después también están las responsabilidades públicas que a veces no te largan. Vamos a ver cómo sigue eso. Pero no diría que tengo una vocación política neta. Mi vocación es más de hacer. Pero el proyecto de este gobierno me tiene bastante entusiasmado. Esperemos poder superar la etapa en la que estamos de tratar de atajar el penal de la pandemia y pasar ya a una etapa de transformación más fuerte.